Sí, sí. Pero también nos va a ayudar bueno. Sí. Vamos a ver. Dudas. ¿No? Ay, yo tengo una duda. Claro. Mira, es que he estado pensando si Dios nos escogió ya desde la creación del mundo y sabía que íbamos a ser salvos y bueno, mi pregunta es ¿por qué tuvimos que pasar por tantos pecados, ¿no? O sea, ¿por qué lo hicimos? O sea, desde chiquitos, estoy hablando desde pequeños, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, justamente hablando de la soberanía más adelante, no hoy, Dios quiera que el siguiente estudio, vamos a ver que el pecado también tiene un propósito. Yo lo sé. Sí. Es que de veras todas las semanas he estado, desde la clase pasada. Entonces, ¿escuchaste el estudio el último? Sí, una vez lo escuché también. Okay. Pero también decía, bueno, y entonces, ¿por qué pecamos? No sé, ¿por qué no? Es que hay personas que se conservan así como que muy rectas en su vivir, ¿no? Pero es una posición muy... Bueno, los que se consideran rectos en su vivir y que aún a nosotros nos aparentan rectos, realmente es una apariencia farisaica. Porque nadie es recto más que Cristo. Y sea mucho, sea poco el pecado, sea mucho, grande el sufrimiento o poco, Dios se va a glorificar. Eventualmente, con todo ello, vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Justamente la doctrina de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, nos va a ayudar a entender mucho de eso. ¿Okay? Nada más paciencia. No va a ser hoy, pero sí está dentro de esta parte. Michelet dijo, por ejemplo, de José, que Dios permitió el pecado. ¿Sí lo escuchó? Está buenísimo. Que Dios permitió el pecado de entregar a su hermano, o sea, de venderlo y hacer todo eso, para glorificar para que el pueblo de Israel no se perdiera. Exacto. Esa es parte también de la soberanía. Porque en esa parte vamos a ver justamente la responsabilidad de la persona y cómo va de la mano de la providencia de Dios. Vamos a ver el ejemplo de José, de Ruth, de Job y de Jesucristo. Si es que nos surge otro más por ahí, pero por lo pronto eso. ¿Sí mencionaste, no? Sí, creo que también lo mencionamos. No, bueno, es que toda la Biblia está llena de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. Sí, lo que leí también te dice de Moisés y el faraón como... Moisés y faraón, también vamos a ver también de él. El mismo rey David, o sea, también su vida también fue así como de mucho pecado. Alguien hablando de algunas personas que terminaron siendo muy muy dañadas por sus ancestros, o sea, no ancestros, sino por sus progenitores, mejor dicho. Y me preguntaban, oye, pero ¿por qué Dios lo permitió? Y yo lo que le dije, y son personas que conocen de Dios de una u otra forma, ¿no? Y le dije, mira, si Dios quiere, Dios se va a glorificar aún más, vas a ver con un corazón que estando tan dolido, va a salir lo que Dios ponga en él. Y vas a ver su gloria aún más. No en un hombre, no en un psicólogo que ahí medio lo sacó a flote una persona, no. Una verdadera restauración. Vamos a ver en su momento, insisto, el propósito, porque hay un propósito en el pecado, hay un propósito en el sufrimiento, hay un propósito en la tentación. Dios es perfecto y Dios es soberano. ¿Ok? Pero es en esta doctrina. ¿Ok? Bueno, breve repaso, ya hemos visto cómo, nuevamente, los atributos de Dios, lo que Dios revela de sí mismo, que es verdad. No son todos los atributos los que vamos a ver, los que están revelados, y dice MacArthur que son infinitos los atributos, entonces tampoco, pero los que necesitamos conocer están en la Biblia, y los que espero que sean los que nos ayuden más, sobre todo en un estudio creo un tanto superficial de la palabra, pues nos van a ayudar, que son los que vamos a ver, si Dios quiere, en este estudio. Hemos visto que Dios es el único Dios, Dios autoexistente, Dios trino, Dios es espíritu, si no me equivoco, ese fue el siguiente. Y Dios personal, Dios es espíritu. Y
ya estamos ahora en la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Hablando de la soberanía de Dios, empezamos a ver cómo se ha distorsionado la soberanía de Dios en muchos púlpitos. Hoy en día es yo creo que el más tergiversado, justamente porque al hombre no le gusta, nunca le ha gustado tener a un Dios soberano, y más con las filosofías que hablan de la libertad, que hablan de la libertad del hombre, que hablan de cuestiones que van en contra de la palabra, ¿no? Y finalmente cuestionan la soberanía de Dios, y por eso hemos visto cómo Pink, sobre todo, atiende a que ese desconocimiento de la soberanía de Dios lleva eventualmente a un ateísmo. Para hablar de la soberanía empezamos hablando de la supremacía de Dios, que es como tal un atributo. Hoy vamos a volver a tocar un poco el tema para entender una cuestión de la soberanía. Hemos hablado cómo están muy entrelazadas y cómo la soberanía es justamente ese ejercicio de la supremacía de Dios. Hablamos también de los decretos de Dios, que son los decretos de Dios, que en realidad bíblicamente es un decreto y no decretos. Lo que pasa es que nosotros hablamos así porque nuestra mente limitada no alcanzamos a ver que en un solo decreto Dios determinó todo. Y vimos características de ese decreto de Dios. Hablamos de que son eternos, sabios, libres, absolutos e incondicionales. Negar los decretos finalmente nos va a traer mucha angustia porque no vamos a poder confiar más que en las circunstancias, ¿sí? Y ya el pasado, ¿sí es el pasado? Sí. El pasado estudio ya empezamos a hablar. Distinguimos la soberanía del atributo de Dios como Dios todopoderoso. Que si bien en muchos de los versículos que nosotros citamos van muy empalmados, no son lo mismo. Mientras la soberanía es esa autoridad, ese carácter moral de Dios que lo lleva a decretar, a establecer su voluntad, el ser todopoderoso lo hace posible. Va a ejecutar esa soberanía. También hablamos el estudio pasado fue prácticamente describir qué es la soberanía, cómo Dios actúa total y absolutamente por su propia voluntad. Nadie lo puede frustrar, nadie puede oponerse. La voluntad, la soberanía de Dios, tal cual está revelada en la Biblia, es una voluntad absoluta, irresistible, infinita. Y vimos también cómo se relacionan todos los atributos de Dios con la soberanía. La supremacía, más que nada, es, digamos que la soberanía deriva de la supremacía, pero el resto de los atributos tienen una relación íntima con la soberanía. ¿Recuerdan que lo vimos? Uh-huh. Y también vimos que esa soberanía impacta en los atributos porque Dios los ejerce soberanamente. Vimos comparativos como a algunos Dios los salvó, Dios los cuidó y a otros los sufrieron. Ya más adelante en esta misma doctrina veremos qué parte que juega el sufrimiento y el pecado en la historia del hombre, pero finalmente lo vimos, ¿no? Vimos como a David, a Daniel los preservó Dios en situaciones muy fuertes, y vimos como Dios describe en Hebreos justamente que a muchos fueron apedrados, fueron asesinados, decapitados, y lo vemos. Y Dios obró así. Igualmente en Betesda, como había una multitud de enfermos, y Dios soberanamente dijo, salvo a uno, y nada más a uno. Y uno que ni siquiera pidió ser salvado, sino que soberanamente Jesucristo se acercó a él y dijo, tú vas a ser sano, ¿no? Incluso como corolario de esa parte, fíjense cómo en Amós 4:7 dice Dios, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Soberanamente, ¿no? Vemos cómo, incluso también cuando hablemos un poquito más adelante acerca de cómo Dios ejerce su soberanía sobre la creación, aquí lo vemos plasmado, ¿no? Él dijo dónde sí y dónde no iba a llover, porque es soberano, ¿ok?
También vimos cómo la soberanía va muy ligado con la justicia, porque si no fuera soberano, no podría juzgar. ¿Sí? Y todo sería incierto. Y vimos que una de sus promesas, hoy nosotros como cristianos sabemos la que está plasmada en Filipenses 2:10, toda lengua confesará a Jesucristo como Señor y toda rodilla se doblará. Y tenemos la certeza de que así va a ser porque Dios es soberano. Ajá. Luego vimos el versículo de Salmo 103:19, que habla muy claramente acerca de la soberanía y lo desmenuzamos, ¿no? Hablamos de qué es el trono, cómo ejemplifica esa majestad, esa soberanía, ese gobierno de Dios, y cómo el salmista lo presenta después de hablar de los beneficios de Dios, ¿no? Porque finalmente, hablando de los beneficios y después la soberanía, y vemos los beneficios y la misericordia y el perdón de Dios, y están magnificados, porque Él soberanamente pudo haber dicho, se acaban y mato a todos, como lo hizo en el diluvio, como lo va a hacer cuando venga el juicio. Pero entonces vemos esa soberanía y esas bendiciones magnificadas, porque Dios así lo determina. Vimos cómo su reino está en los cielos, su trono está en los cielos, lo que ello implica, la amplitud de lo que implica. Vimos también cómo su reino domina sobre todo y sobre todos. ¿Sí? Y finalmente vemos cómo este salmo, al final, el Salmo 103, termina llamando a toda la creación a adorar a Dios. La necesidad nos va a llevar a orar, pero el amor nos va a llevar a adorar. Y para amarlo necesitamos conocerlo. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos. ¿Dudas? ¿No? ¿Muy claro? Bueno. Espero que sea por eso y no porque se me estén durmiendo. Pero bueno. Hoy vamos a continuar con el atributo de la soberanía de Dios. Y vamos a ver, si Dios nos permite, varios puntos, pero vamos a empezar con los títulos que vemos acerca de la soberanía en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que hemos visto del nombre? No quiero abundar mucho en ello, pero básicamente en el griego está relacionado con el verbo conocer e implica el nombre justamente los atributos de esa persona. No estamos hablando de que si le pongo así a tal persona va a tener estas características. No estamos hablando de eso. Pero hablamos de que cuando la palabra habla, por ejemplo, del nombre de Jesucristo, que toda rodilla se doblará, es ante todo Él, no ante un letrero que diga Jesús, ¿sí? Sino todas las características, todo lo que ese nombre implica, esa persona implica, sus atributos, su carácter de persona. Entonces, justamente derivado de esa característica del nombre, es que vamos a analizar algunos títulos que se le dan a Dios y que están relacionados con la soberanía. ¿Ok? Bueno, no sé si acuerdan, empezando, ¿no? Primero, Dios. Como tal, en sí, no es como un nombre o como un título, sino es Dios, es quien Él es, ¿ok? ¿Recuerdan cuando vimos en el Salmo 14:1 que dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ajá, 14:1. Cuando dice, no hay uno, no hay Dios. Hablamos de la necedad del hombre, que este Dios o esta palabra Dios no se refiere a Jehová, que Jehová refiere al Dios autoexistente, sino que refiere a Elohim, es decir, a esa característica de Dios como soberano. El ateo generalmente va a terminar negando a ese Dios soberano. Hoy que veamos, si Dios nos da tiempo para verlo, los fundamentos de esa soberanía, vamos a ver cómo esos fundamentos están en la magnificencia de Dios, en la creación, en Dios como creador y otros más. Pero, ¿por qué me enfoco en estos ahorita? Porque generalmente, ¿dónde ataca el ateísmo? A una supuesta creación generada por un Big Bang, o a un Dios que es imperfecto, o cosas similares que terminan negando el atributo de Dios como soberano. Y por eso terminan siendo ateos.
La característica de Dios como soberano, según lo hemos visto, va totalmente ligada con la idea de Dios. Por eso cuando